6 ciclos. Interesantes, pacientes en un análisis de subgrupo, los pacientes que tenían más de 20% de blastos que hoy en día se considerarían leucemia mieloide aguda, tuvieron una supervivencia mediana a los 2 años del 50%, compararlo con 15 meses. Al comparar la supervivencia mediana fue de 15 meses en los pacientes que no recibieron azacitidina. Aquellos pacientes que se consideraban que no eran capaces de tolerar quimioterapia intensiva también tuvieron una supervivencia mediana de 24 meses versus 16 meses cuando recibieron azacitidina. Y al igual que se observa una paradoja, y es que no se necesita una tasa de respuesta completa hematológica y medular para obtener el beneficio. La tasa de control hematológico con la azacitidina fue del 18%, que se parecía mucho a la obtenida con la terapia de control. O sea que, a diferencia de otros estudios, la terapia medular, la respuesta hematológica, la respuesta medular no es necesaria como ocurre en otras, o no es tan necesaria como ocurre en otras enfermedades hematológicas. El análisis de subgrupo en mayores de 75 años del 001 también corrobora que se obtienen unas tasas de respuesta de una supervivencia mediana también elevada, o sea que este subgrupo de pacientes ancianos también tiene un beneficio con el uso de la azacitidina, pero eso tiene un precio, y es que causa un incremento en la anemia, en la neutropenia, en la trombocitopenia y en las infecciones. O sea que pues sí es más eficaz, pero pues sí es más eficaz que la terapia de control, pero no deja de tener sus toxicidades, y algunas personas advocan por un uso a unas dosis un poquito menores en pacientes muy mayores. Otro concepto es que la azacitidina es también bastante eficaz en diferentes anormalidades citogenéticas, de lesión de 5Q, de lesión de 7, de trisomía del 8, tanto complejas como no complejas. Tal vez la excepción es la de lesión de anormalidades del cromosoma 7, que sean muy complejas, no obtienen tanto beneficio como se obtendría en otras cosas, pero no tanto porque la azacitidina no funciona, sino porque usualmente cuando hay estas anormalidades el pronóstico es malo. De nuevo, en pacientes mayores también se obtiene beneficio, en este caso en pacientes mayores de 80 años, en grupos tiene un alto riesgo de neutropenia febril, pero pues las curvas de supervivencia en mayores de 80 se parecen, en la supervivencia mediana se parece a los menores de 80 en cuanto al uso de azacitidina. Entonces, pues termina el doctor Fenó diciendo que el tratamiento de referencia en primera línea para síndrome mielodisplásico de riesgo alto e intermedio, porque mejora la supervivencia, y pues menciona, aunque no lo apoya, que podría ser uno de los tratamientos para tratar síndrome mielodisplásico de bajo riesgo resistentes a la eritropoyetina, y postura la posibilidad de que sea una droga que pueda ser útil en la leucemia mieloide aguda proliferativa. Con respecto a la uso de azacitidina en mielodisplasia de bajo riesgo, pues no tanto el doctor Fenó, sino el doctor Tomás mencionó en su conferencia que hay diferentes formas de administración de azacitidina que se han explorado, bien sea la dosis de 7 días, tiene inconveniente que incluye sábado y domingo, que muchos centros están cerrados. Entonces se han explorado la posibilidad que se hagan 5 días, descanso de 2 días y después dar 2 días adicionales de lo que llama el esquema 5-2-2, el esquema 5-2-5, en donde cada día tiene menos dosis de azacitidina, o dar solamente 5 días a la dosis usual de 75 miligramos en pacientes con síndrome mielodisplásico. Se incluyeron en este estudio de Lyons pacientes de todos los tipos de mielodisplasia, pero el grueso de los pacientes fueron mielodisplasia de bajo riesgo, ¿sí? Y como ustedes pueden observar, la respuesta hematológica, o sea, mejoría hematológica, fue más o menos igual en los 3 grupos, lo que ha dado origen a que se utilice con frecuencia la terapia de 5 días, por lo menos en pacientes de bajo riesgo. ¿Qué impacto puede tener eso en los pacientes de más alto riesgo? Está por establecer. O sea que por ahora pues se deja a criterio del médico tratante. Finalmente, aquí en la tabla también del doctor Jaap Streppner,
que era una de las finales, hacía una comparación entre la decitabina y la azacitidina, en donde se evidencian dos puntos que yo quiero resaltar. Uno, que existen evidencia de que funcionan en ambas. La evidencia en incremento en la supervivencia solamente ocurre en azacitidina, en pacientes de alto riesgo, y en los pacientes con decitabina no se ha logrado establecer que incremente la supervivencia, aunque aumente la tasa de respuesta. La decitabina parece ser bastante eficaz en los MML monocítica crónica, algo que no exploramos. Y el número de ciclos para obtener respuesta parece ser inferior en pacientes con decitabina, de 4 a 6, comparado con 6 a 9 que se requieren con azacitidina. O sea que si usted requiere terapia, una respuesta rápida, pues necesita decitabina, y si usted puede esperar una respuesta un poquito más lenta, probablemente la azacitidina es la droga que puede hacer el trabajo. Y con esto más o menos terminamos el resumen.